Hola amigos de YouTube, aquí les habla Diago. Yo soy cantante, compositor, intérprete y algunos otros títulos autoimpuestos, sin ningún diploma la variedad, pero quiero sumar a este fenómeno, como yo le llamo, este fenómeno de más, contando acerca de mi experiencia personal que seguramente muchos de ustedes van a compartir, van a entender este concepto que uno quiere realmente mostrarle al mundo, porque esto no pasa todos los días. Sinceramente, desde mi lugar como músico y artista y como humano, es que quiero tratar de interpretar qué es lo que a mí me ha pasado con Dimash. 25 años de Kazajistán, nuevo en nuestras vidas, pero pareciera que hubiese estado siempre allí, ¿no? Lo primero que quiero decir de esto es que considero que va a ser un antes y un después su aparición. Mi análisis es bastante profundo porque me ha llevado varios días, por eso no voy a hacer varios videos. De hecho, es la primera vez que subo un video a la red. Tuve un montón de motivos, pero considero que este es muy válido y seguramente muchos de ustedes se van a adherir a estos pensamientos o sentimientos que genera este increíble artista. Antes que nada, seguramente ustedes van a coincidir que Dimash ha dejado la vara del canto muy pero muy arriba, tan arriba como sus notas. No es fácil hoy ser cantante después de escuchar semejante performance. Parece otro planeta. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno? Hay algo que supera al arte en Dimash, ¿no es cierto? Es no solamente el chico de las notas altas, de las 6 octavas y toda la parte técnica que se habla por doquier, ¿no? Que también ya voy a hablar acerca de la parte musical, por supuesto. Esto también es una puesta en escena, chicos, lo que hay detrás de Dimash. Los productores, la gente de escenario, vestuario, los que piensan qué canciones también hay que hacer, cómo arreglarlas más allá por supuesto, de la participación del propio y demás, porque él es músico, recuerden que toca varios instrumentos y desde los 5 años que está con las manos arriba de un teclado. Entonces algo sabe este muchacho, algo sabe. Pero tiene toda una infraestructura detrás, ni hablar de los papis, sus padres, que aparte de darle los genes musicales, porque pareciera que tuvieran la voz de la madre y del padre a la vez y mejoradas, lo apoyan súper fuerte desde que empezó esto. Entonces no solamente su voz angelical, sus notas altas, sino también todo lo que lo rodea, lo que está detrás, lo que no vemos y lo que sí vemos pero no vemos quién lo hace. Los escenarios están a la par de la majestuosidad de su voz. O sea, cómo no emocionarnos al ver esas luces, esas imágenes, humo, efectos especiales, vestuario. Eso, como si hiciera falta, yo creo que escucharlo además en un escenario de escuela secundaria solo ya me haría emocionar, así que imagínense con toda esa infraestructura que lo rodea, ¿no? Cómo él maneja el escenario, chicos. Él está a veces solo y pareciera que hubiera 1000 personas llenándolo, y está solo él y su voz, él, su mirada, su carisma, su acercamiento a la gente. Esto se trata de una conexión muy íntima que yo no tengo registro mental de algo similar, al menos en mi historia, ¿no? Seamos sinceros, chicos. ¿Cuántas veces nos pasó esto en el transcurso de los 10 años para atrás, 15 o 20 años? Cuéntenme ustedes, déjenme en los comentarios. Porque gustarnos un artista, emocionarnos con uno, seguirlo, ser fan, eso forma parte cotidiano de ser humano, a los que nos gusta la música. Pero esto es otra cosa. Yo en lo particular jamás
fui tan fanático así de meterme en un foro, de no sé, de consumir un artista tan seguido, de interesarme mucho de cerca cómo se mueve, qué es su vida, mucho menos de escuchar 40 veces la misma canción en un día, eso es para psicólogo. Um, y mucho menos de formar parte de grupos de fanáticos, por así decirlo, Tears, como ahora nos autodenominamos, o él mismo lo denominó así. Creo que lo que más se tiene que rescatar de esto es cómo entra como una flecha directamente al alma. Creo que no pasa ni siquiera por los oídos, pasa directo al alma. Porque ustedes coincidirán conmigo en que hay algo que es la unanimidad. Dimas logra que, y vamos a ser buenos, el 90% de la gente que lo escucha a la primera queda prendido. Es como un hechizo, valga el término. Creo que la frecuencia de su voz y la vibración de su persona nos llega a un rincón del alma que nosotros tenemos como olvidado, como prohibido en estos tiempos que corren de tanta maldad, violencia, egoísmo, intolerancia. Y ese sonido es como que nos quiebra todas las defensas y nos lleva a un lugar mágico que nos hace soñar, que nos hace ver las cosas de otra manera. He escuchado comentarios de personas que hasta lo escuchan para sacarse el estrés, o sea, se permiten volar en alas de la música de Dimas. Y yo como compositor, que siempre fue mi meta o mi gusto, ver a la emoción en la gente con mi arte, me represento mucho con él, porque logró quebrarme automáticamente cuando lo escuché. Los ojos como enloquecido, no entendiendo qué me estaba pasando, qué es lo que estoy escuchando, qué es esto, de qué nave se bajó, a dónde tiene las alas, porque este tipo es un ángel, es un fuera de serie. Y no estamos hablando acá de un fanatismo absurdo ni esas tonteras, es una realidad. Y el fenómeno de más, acuérdense lo que les digo, y no quiero entrar en ese terreno todavía, en breve va a empezar a ser un fenómeno global, que ya lo está haciendo, y trae algo debajo de sus alas este chico. No va a ser simplemente un nuevo ícono de la música, el nuevo Michael Jackson, o como dicen algunos por ahí. Es algo que une, chicos, es algo que une. Yo veo a gente de todos los colores, de los tamaños, ambos sexos, porque esto también hasta eso unificó. Yo como hombre no tengo ningún prurito en decir que me gusta, que lo veo súper brillante. Como músico no tengo ese egoísmo estúpido de ahí qué le pasa, al contrario, lo admiro y ojalá que todo vaya súper bien para él, porque si a él le va bien, nos va bien a nosotros, a los que hacemos arte, porque nos lleva a ser mejores. Yo, con toda esta movida de él, tuve la necesidad de querer crecer, de mejorar mi voz, de ampliar mi rango vocal, de presentarme de otra manera, no sé, a mí me cambió muchas cosas. Y a cada uno en su propia vida y en su propia forma de llevar la realidad también seguramente les habrá generado cambios, como aquellos que están todo el día escuchándolo, y ese no poder parar de hablar de él y querer compartirlo. A ver, chicos, yo lo veo esto como si fuese un regalo divino que se nos dio. Él para mí es como un regalo que se nos dio, y todos y cada uno merecemos una porción, pero tomamos esa porción de ese regalo y tenemos la obligación, la necesidad de transmitirlo, de pasar el plato a otra persona, para que todos se nutren de esa alegría. Es como cuando uno está fanatizado con una película y le quiere promocionar y decirle a los amigos, mirá esta peli que está increíble, te va a volar la cabeza. Bueno, esto es lo mismo. Seguramente que quieren compartir esto con todos, con sus parientes, amigos. Se han puesto pesados, temáticos. ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? Claro que sí. Hay que asumir lo que nos pasa, y este video es como queriendo entender a la vez que voy diciéndolo. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este sentimiento que
Yo soy un tipo sensible, pero wow, a este nivel ya me parece llamativo al menos, curioso. Entonces, bueno, por esta vez hago una pausa. O sea, tengo mucho más por decir, pero no quiero ser pesado. Es mi primera experiencia haciendo un video. No se quiere salir. Así que vamos a estar encontrándonos con más de más y profundizando qué es este increíble y divino fenómeno. Un beso grande y nos vemos. Like.